A raíz de un estudio que llevó adelante el Cudayo sobre la inmunidad de las vacunas contra el COVID, se realizó una publicación recientemente donde se destaca en una revista científica internacional el trabajo que se realizó en la provincia de Santa Fe. Estamos en contacto con Mario Perichón, que es el director del Cudayo, para hablar de este tema. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. En principio, contar de qué se trató este estudio, cómo comenzó la idea, cómo se gestó. Bueno, allá por enero del 21, cuando empezó la vacunación, decidimos ver qué podíamos aportar desde el Cudayo con las herramientas que teníamos. Y entonces con nuestra jefa de inmunogenética y con los CRH, que son los Centros Regionales de Hemoterapia, decidimos hacer una prueba sacando periódicamente muestras de sangre de pacientes que estaban vacunándose para ver cómo evolucionaba la vacuna. Es así que sacamos una muestra basal el día que fueron por primera vez a vacunarse, un grupo de 1.500 personas, que al final del estudio nos quedaron 1.021, se fueron descartando. Y en esa primera vez, después en la segunda dosis, y así sucesivamente hasta completar 1 año y 2 meses de seguimiento. Y lo que nos sorprendió fue que tuvimos que rearmar el grupo, porque acuérdense que no llegaba la segunda dosis de Sputnik. Entonces finalmente en el estudio tuvimos 4 grupos para trabajar. Un grupo que había hecho Sputnik 21-28 días, un grupo que había hecho Sputnik y diferir a la segunda dosis con Moderna, otro grupo que hizo Sputnik diferida con Sputnik, y un grupo que mezclamos las dos vacunas, pero que eran adultos mayores para comparar con los jóvenes. Eso fue los 4 grupos que teníamos para investigar. La conclusión final, para hacerlo corto, es que demostramos que Sputnik diferida con Sputnik realizó mejores anticuerpos de mayor volumen, de mayor cantidad, que cuando la hicimos a 21 o 28 días. O sea que el diferimiento de la segunda dosis benefició a los pacientes, cosa que no se sabía en ese momento. No te olvides que esto empezó en el 2021, cuando todavía no sabíamos, lo único que teníamos la referencia del fabricante, nada más. Tal cual, y además había temores en ese momento, había temores, no llegaban las vacunas a lo mejor que te habías puesto la primera vez, te tenías que poner otra, fue todo, o sea, también eso es meritorio, que fue en el medio de la incertidumbre propia que teníamos todos el trabajo. Sí, yo siempre digo que la ciencia tiene su tiempo para responder preguntas, ¿no? Nosotros este estudio nos llevó 2 años y medio a hacerlo, entre la actividad de campo y todo el desarrollo intelectual que tuvimos que hacer después para poder publicar. Incluso estas revistas, cuando el editor permite la publicación, nos hace contacto con distintos expertos del mundo, con los cuales durante 3 meses estuvimos debatiendo los resultados para que después estos pares nos dieran la autorización para publicarlo, ¿no? O sea que se dijeron muchas cosas de las vacunas, incluso de las Sputnik, y la verdad que uno demuestra claramente que han sido altamente eficaces todas las vacunas, incluso las combinaciones heterólogas. Y otra cosa sorpresiva del estudio fue que cuando comparamos los adultos mayores con los jóvenes, normalmente las vacunas que nosotros estamos disponibles en el mundo, el adulto mayor responde en menos cuantía en cuanto a los anticuerpos, y en este caso no sucedió. Los anticuerpos eran tanto comparables lo de los adultos mayores con lo de los jóvenes, ¿no? O sea que estas plataformas más modernas de vacunación, que tienen que ver con lo vectorial o tienen que ver con el ARN mensajero, probablemente en el futuro nos den esa posibilidad contra otros antígenos que podamos combinar. Para que la gente tome dimensión de lo que significa publicar un estudio en una revista internacional, tiene una trascendencia muy importante para el equipo de trabajo, pero también consolidando lo que es el Cudayo a nivel nacional y ya internacional con esta publicación. Sí, para nosotros es un orgullo poder aparte la revista en la cual publicamos, más allá de lo internacional, es una de las revistas más prestigiosas del mundo, forma parte de la Asociación Internacional de Inmunología y en un apartado de vaccine, que quiere decir vacunas, ¿no? O sea, y los expertos con los cuales discutimos el tema son tipos que de alguna manera uno reconoce como científicos de primer orden, ¿no?
uno de ellos era de Harvard, de la Universidad de Harvard, había holandeses, canadienses, americanos, y fueron 3 meses de debate con ellos a través de las plataformas virtuales de la revista o a través de correos electrónicos. Para nosotros ha sido un desafío bastante grande, no solamente lo de campo, sino todo el desarrollo intelectual posterior que tuvimos que hacer. Tal cual. Y de estos 1.500 a los 1.020 y algo que quedaron, ¿en el camino también hubo gente que dejó de vacunarse? No, las pérdidas fueron porque tuvieron COVID en el medio y entonces el COVID era como una vacunación, generaba más anticuerpos, entonces no nos correspondía usarlo para el protocolo. O fueron pacientes que discontinuaron. Imagínate que durante 1 año y 2 meses tuvimos que citar a más de 1.000 personas a distintos lugares para poder sacarle sangre. Fue algo difícil desde el punto de vista de la logística. Y se fueron perdiendo, desgranando por distintas situaciones. Pero sí lo que nosotros controlábamos, que nos parecía el único control posible importante, era tratar de que no se nos mezclara con un paciente que tenía COVID o que había tenido pronto muy cerca de la dosis un COVID, porque los anticuerpos suben mucho más. Tal cual, o sea que realmente hubo un trabajo exhaustivo para destacar, sobre todo este equipo del Cudayo que se puso al frente de algo que además no están habitualmente acostumbrados a hacer, pero que evidentemente ustedes comprendieron que en ese momento había que de alguna manera colaborar con la pandemia. Y aparte, déjame destacar en la colaboración que tuve con el equipo de inmunología experimental de la UNR, los Oscar Botazo, Eduardo Ceccarelli del IBR, del Instituto de Biología Molecular de Rosario, que nos acompañaron en este proyecto. Y creo que lo que aprendimos también es que de alguna manera la ciencia aporta esto, pero tiene sus tiempos, ¿no? Y que a veces hay que esperarla. Tal cual, y creo que el mensaje final también, doctor, es que siempre hay que trabajar en la prevención de la salud, y la vacuna es eso. Lo que pasa que, claro, nos encontró en un momento de incertidumbre donde todo el mundo estaba afectado por una pandemia que no estábamos pensando nunca que nos iba a pasar. Sin embargo, el mensaje tiene que ser ese: la vacuna salva vidas, o por lo menos hace que estemos más prevenidos. Salva vidas y no solamente eso, un reconocimiento, como vos mencionabas, de la incertidumbre que teníamos todos. Los equipos sanitarios pusieron todo lo que había que poner para llevar adelante. Yo recuerdo que nos aplaudían, después ya no nos aplaudieron más. Bueno, y por eso nosotros queríamos tener este contacto, reconocer el trabajo del Cudayo, esta distinción a nivel internacional de que esté publicado el trabajo en esta revista científica, y por supuesto quedamos a disposición de ustedes, como siempre, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la difusión. Muy amable. El doctor Mario Perichón, director del Cudayo, para destacar este estudio sobre la inmunidad de las vacunas contra el COVID que encabezó el Cudayo y que ha sido publicado internacionalmente. Un orgullo para la provincia de Santa Fe y el reconocimiento también para el personal sanitario.